El origen de las religiones, ¿por qué empezamos a creer? Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha mirado al cielo con preguntas. ¿Quién nos creó? ¿Por qué morimos? ¿Qué hay más allá del horizonte o de la vida misma? Hoy, en este viaje histórico, descubriremos cómo y por qué nacieron los primeros sistemas de creencias del mundo. Bienvenidos a este nuevo episodio, El origen de las religiones. Sección 1, el primer paso, el misterio de existir. En los primeros días de la humanidad, mucho antes de que existiera la escritura o los imperios, vivíamos en pequeños grupos nómadas. Cazábamos, recolectábamos, sobrevivíamos. Pero incluso entonces, nuestros ancestros ya sentían algo más que hambre o miedo, sentían asombro. ¿Por qué llueve? ¿Por qué truena? ¿Por qué mueren las personas que amamos? Cuando los humanos aún no tenían ciencia ni tecnología para responder a esas preguntas, empezaron a crear explicaciones simbólicas, historias, y ahí nació el primer germen de lo que hoy llamamos religión. Sección 2. Las religiones prehistóricas, el espíritu de la naturaleza. Los arqueólogos han encontrado tumbas de más de 100.000 años de antigüedad, donde los cuerpos estaban enterrados con objetos, flores o herramientas. ¿Por qué hacer eso si no pensaban que había algo después de la muerte? Esto sugiere que los primeros humanos ya creían en un mundo espiritual, en una vida después de la vida. En muchos casos, adoraban elementos de la naturaleza, el sol, la luna, los ríos, los árboles. Esto se conoce como animismo, la creencia de que todo en la naturaleza tiene un espíritu. Estas primeras religiones no eran organizadas. No había templos ni libros. Solo relatos orales transmitidos por generaciones, con mitos que explicaban el origen del mundo, el porqué de los desastres, y las reglas para convivir. Sección 3. El poder de la tribu y los rituales. A medida que las tribus crecieron, también creció la necesidad de unidad. Los rituales religiosos servían para crear lazos entre las personas, danzas, cantos, sacrificios, todo servía para que un grupo se sintiera parte de algo más grande. Algunas personas empezaron a destacar como chamanes o sacerdotes, que hablaban con los espíritus o los dioses. Ellos guiaban a la comunidad, no solo espiritualmente, sino también políticamente. Poco a poco, la religión se volvió poder. Sección 4. El nacimiento de los dioses y las grandes religiones. Con el surgimiento de la agricultura y las primeras civilizaciones, como en Egipto, Mesopotamia, India y China, la religión dio un salto. Aparecieron los dioses con nombre, templos, ofrendas, y reglas escritas. Ya no eran solo espíritus de la naturaleza. Ahora eran seres con forma humana, con emociones, castigos y recompensas. En Egipto, Ra era el dios del sol. En Mesopotamia, Marduk gobernaba desde los cielos. En la India antigua, surgieron ideas como el karma y la reencarnación. Estas creencias se organizaban en religiones politeístas. Muchas divinidades, cada una con una función. Sección 5. Religiones monoteístas y el cambio radical. Pero no todo fue politeísmo. En ciertos momentos de la historia, surgió una idea revolucionaria, un solo Dios que lo controla todo. Esto ocurrió primero con una figura histórica clave, Abraham, considerado el padre del monoteísmo. De él descienden tres de las religiones más influyentes de la humanidad, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada una tomó su propio camino, pero comparten una raíz común, la creencia en un solo Dios, en profetas que comunican su palabra y en una vida después de la muerte. Sección 6. ¿Por qué creemos? ¿Qué función cumple la religión? A lo largo de miles de años, la religión ha servido para dar sentido a la vida, explicar lo inexplicable y establecer normas morales. También ha sido usada para justificar guerras, pero también para inspirar paz, arte y compasión. Hoy existen más de 4.000 religiones activas en el mundo. Algunas buscan la iluminación, otras la salvación, y otras el equilibrio con la naturaleza. Pero todas nacieron de una necesidad humana profunda, buscar respuestas, consuelo y propósito. Cierre. La religión no solo es un conjunto de reglas o ritos, es una expresión de nuestra humanidad, una forma de conectar con lo invisible, lo eterno y lo sagrado. Y aunque cada cultura tiene su propia forma de entender el mundo, todas comparten esa chispa que nos hace mirar al cielo y preguntar, ¿por qué estamos aquí? Gracias por acompañarnos en este viaje al origen de las religiones. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo con alguien que también tenga esas grandes preguntas de la vida. Nos vemos en el próximo capítulo.